Continuamos con el tercer capítulo de microeconomía centrado en la teoría de la producción. En este vídeo tutorial vamos a abordar la producción en el corto plazo. Se define el corto plazo como el periodo de tiempo en el cual están fijos uno o más factores de producción. Al menos un input o factor es fijo y no se puede alterar. Vamos a considerar que el capital es fijo en el corto plazo, por tanto, la función de producción de la empresa en el corto plazo será una expresión matemática en la que el output, la producción total, depende de el número de trabajadores que se incorporan al proceso productivo o el número de horas empleadas en la producción, manteniendo constante el capital. En el primer caso, en el caso de la pizzería, manteniendo constante el capital, la instalación, las herramientas del horno, la producción de pizza podrá incrementarse si se van incorporando trabajadores adicionales al proceso productivo. Ahora bien, la consecuencia que tiene el incorporar un mayor número de trabajadores o trabajadoras que tienen que compartir el capital es que llegará un momento en el que la productividad marginal del trabajo empezará a caer. Es decir, la producción extra que genera el último trabajador que incorporamos al proceso productivo empezará a decrecer, productividad marginal decreciente. Esta es la llamada ley de los rendimientos decrecientes que opera en el corto plazo y es un análisis típico de la teoría microeconómica de la producción y que veremos con más detalle en este vídeo tutorial. Esta ley de los rendimientos decrecientes también podría operar en el negocio que vemos abajo, en una fábrica de confección de vaqueros. Igual hay un capital que es la nave, las herramientas, que es constante, fijo, y también la incorporación de trabajadores adicionales para la confección de vaqueros, pues también llegará un momento en el que la productividad marginal del trabajo empezará a caer y también cabe esperar que opere la ley de los rendimientos decrecientes. Vamos a partir de la siguiente función de producción de largo plazo. Esto es output o producto que puede obtener la empresa con diferentes unidades de trabajo y capital, algo que veíamos en el anterior video tutorial, pero los datos que tenemos en esta tabla son nuevos para este segundo video tutorial. En el corto plazo mantenemos constante el factor capital. Vamos a asumir que el capital es igual a 4. Por lo tanto, tendríamos la cantidad de producto total que puede obtener la empresa con diferentes unidades del factor trabajo. Es decir, cómo cambia la producción total de la empresa cuando vamos incorporando trabajadores adicionales al proceso productivo. Entonces, para obtener la llamada función del producto total del trabajo, vamos a representar en abscisas el número de unidades de trabajo, trabajadores también pueden ser horas de trabajo, y en el eje vertical el output o producción final, nivel de producción que obtiene la empresa con distintas unidades de trabajo manteniendo constante el capital. Entonces vamos viendo que la producción total aumenta cuando aumenta el nivel del factor trabajo, alcanzaría un máximo y después empezaría a decrecer. La conducta de esta función del producto total la vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Esta sería, por lo tanto, la función de producción de corto plazo o producto total del trabajo que nos estaría indicando la producción o producto total que puede obtener la empresa con distintas unidades de
del factor trabajo dado el capital. En este caso, 4 unidades para el capital. De manera general, vamos a representar en un plano cartesiano en abscisa L, trabajo y el capital en el eje de ordenadas. Vamos a pintar diferentes isocuantas, Q1, Q2, Q3 y Q4. Recordamos del videotutorial anterior que en una isocuanta la empresa logra el mismo nivel de producción, pero una isocuanta que está más alejada del origen de coordenadas indicaría mayores niveles de producción. En definitiva, Q4 mayor que Q3, mayor que Q2 y mayor que Q1. Si nos centramos en el corto plazo, donde el capital hemos dicho que vamos a asumir que es constante, tendríamos la llamada senda de expansión del corto plazo. Entonces nosotros ahora vamos a representar, para obtener esa función del producto total del trabajo de forma general, en el eje de abscisa L y en el eje de ordenadas el producto total de trabajo o producción total. En ese punto que resalto, donde corta la línea horizontal a la primera isocuanta, tenemos L1 que proyectamos hacia abajo, por lo tanto con L1 unidades de trabajo, la empresa logra Q1 unidades de producto dado el capital. Con L2 unidades de trabajo, la empresa logra una producción Q2 dado el capital. Con 3 unidades de factor trabajo, la empresa logra una producción total de Q3 y finalmente con L4 unidades del factor trabajo, la empresa logra una producción total output Q4. Uniendo esos puntos tenemos la función de producción del corto plazo, es decir, el output Q es función, depende de los niveles de trabajo dado el capital. Volvamos a considerar de nuevo la función del producto total en el corto plazo que hemos visto anteriormente. Tenemos que el output Q es función, depende de L dado el capital. Tenemos que recordar que en la teoría microeconómica se asume eficiencia. Por lo tanto, cualquier punto como A, cualquier punto en la función de producción, nos estaría indicando la cantidad máxima de producto, en este caso Q1, que puede obtener la empresa, en este caso usando L1 unidades de trabajo y manteniendo constante el capital. Entonces, ¿qué ocurre en un punto como B? En un punto como B, por debajo de la función de producción, estaríamos viendo que la empresa obtiene menor cantidad de producto Q2 usando la misma cantidad de trabajo. Por lo tanto, no es una opción eficiente para la empresa. En definitiva, el conjunto de producción es el conjunto de todas las combinaciones de factor y productos factibles para la empresa desde el punto de vista técnico. Los puntos en la curva como A son decisiones eficientes. No obstante, los puntos por debajo de la curva como B son decisiones que son factibles pero son ineficientes. Los puntos por encima de la curva son imposibles dada la tecnología. En definitiva, y para cerrar esta parte, la curva del producto total del gráfico muestra el volumen total máximo de producción que se puede obtener con diferentes niveles de trabajo y un número fijo de unidades de capital dada la
tecnología. Continuamos con el estudio del corto plazo. Vamos a retomar la información de la tabla anterior, donde tenemos L, unidades de trabajo, y Q, el output o producto total del trabajo, cuando el capital es constante igual a 4 unidades. Ahora vamos a introducir dos conceptos que son relevantes en el estudio de la teoría microeconómica de la producción. El primer concepto es el de productividad marginal de un factor. Como estamos considerando como factor variable al trabajo, pues vamos a definir el producto marginal del factor variable L como el cambio en la producción total ocasionado por un incremento en una unidad del factor variable trabajo. Es decir, sería cómo cambia la producción total de la empresa cuando vamos incorporando trabajadores adicionales al proceso productivo. Si se quiere identificar esta tabla con el ejemplo de la alfarería del videotutorial anterior, pues tendríamos que, por ejemplo, el dueño o dueña del negocio, él solo puede producir 12 macetas, por lo tanto el producto marginal sería de 12 menos 0. Ahora, por ejemplo, si se incorpora una segunda persona, un segundo alfarero o alfarera al proceso productivo, entre los dos pueden producir 28 unidades, 28 macetas por periodo temporal, por lo tanto el producto marginal 28 menos 12 sería 16. El producto marginal también se mide en unidades físicas o técnicas, es decir, la incorporación de un segundo trabajador hace que la producción total aumente, pase de 12 a 28, por lo tanto el producto marginal sería 16 macetas. ¿En cuántas macetas aumentó la producción cuando incorporamos al proceso productivo a un trabajador adicional? Se podría ver el producto marginal como la contribución del último que llega a la empresa. En este caso, una persona, él solo o sola, puede producir 12 unidades y dos personas pueden producir más del doble, porque lo que cabe esperar, así lo establece la teoría microeconómica de la producción, que las etapas tempranas de la producción, gracias a la especialización o la división de tareas, las empresas podrían lograr ese efecto sinergia y por lo tanto unos rendimientos crecientes de la producción. Por lo tanto, una persona solo o sola produce 12 unidades de producto, dos producen más del doble y por lo tanto el producto marginal es creciente, rendimientos crecientes en la producción. Pero, ¿qué ocurre cuando en una instalación pequeña, con un solo torno, un solo horno, vamos incorporando más gente al proceso productivo? Pues llegará un momento en el que la producción total puede seguir creciendo, pero ya a un ritmo menor. Es la idea de rendimientos decrecientes, que en el ejemplo son datos hipotéticos que tenemos aquí, pues sería, por ejemplo, cuando llega una tercera persona a la empresa, la producción total puede seguir aumentando, por ejemplo 36 macetas, pero ya el producto marginal ha empezado a caer. El producto marginal del trabajo es 8. ¿De cuánto aumentó la producción cuando se incorporó un tercer trabajador al proceso productivo? Un cuarto trabajador o trabajadora también podría hacer que siguiera aumentando la producción total de macetas, pero de nuevo el producto marginal del trabajo sigue cayendo. Estamos incorporando trabajadores adicionales cuando hay solo un torno, un horno, y por lo tanto cabe esperar que el producto marginal empiece a caer. Un quinto trabajador o trabajadora, por ejemplo, imaginemos que la producción total no cambia, el producto marginal vale 0, esa persona no contribuyó nada a la producción total de la empresa, sigue cayendo el producto marginal.
e incluso una sexta persona, ya hemos saturado la nave con mucha gente, la producción total podría caer y entonces el producto marginal sería negativo. Por lo tanto, aquí tenemos la llamada ley de los rendimientos decrecientes, que es típica del corto plazo porque, como decimos, tenemos un factor trabajo que es variable, pero tenemos un factor fijo que es el capital. En el tratamiento matemático que vamos a hacer la asignatura, nosotros vamos a asumir cambios infinitesimales en la producción y en el factor variable. Por lo tanto, el producto marginal del trabajo, también se habla de productividad marginal del trabajo, sería la derivada de Q, de la función de producción total, con respecto a L. Otro concepto relevante del estudio de la producción es el concepto de productividad de un factor. En el caso del producto medio del trabajo, del factor variable trabajo, se define como el cociente entre el nivel de producción total y la cantidad de trabajo utilizada. El producto medio es el cociente entre Q dividido entre L. En definitiva, sería el nivel de producción que obtiene la empresa por unidad de trabajo empleado. Como iremos viendo ahora después, este producto medio empieza creciendo, alcanza un máximo y empieza a decrecer, pero siempre es positivo. Es lo que por término medio produce cada trabajador o trabajadora. Por lo tanto, ya tenemos tres conceptos que son clave para el estudio de la producción. Primero, el output o producción total, producto marginal y finalmente producto medio. Veamos ahora de manera gráfica la relación entre la función del producto total, producto medio y marginal. Vamos a considerar funciones continuas para su tratamiento matemático en las actividades de la asignatura y ahora solamente vamos a estudiar las relaciones gráficas entre estas funciones. Vamos a recordar el concepto de producto marginal del trabajo, que es el cambio en el output dividido por el cambio en el input trabajo, es decir, cómo cambia la producción de la empresa cuando incorporamos trabajadores adicionales al proceso de producción, es decir, la producción extra generada cuando se incorpora un trabajador extra al proceso de producción. Si delta tiende a 0, entonces el producto marginal del trabajo es la derivada de Q con respecto a L. Gráficamente tenemos en el eje de abscisas vamos a representar la cantidad del factor variable trabajo y en el eje vertical la producción total o producto total del trabajo. Como hemos visto anteriormente, ahora ya lo hacemos de manera general y considerando una función matemática continua, la producción total crece, alcanza un máximo y decrece. Si ya vamos a tomar una función continua, pues parte del origen de coordenadas, crece, alcanza un máximo y decrece. Esta, como digo, es la función del producto total del trabajo o producción total de la empresa, función de producción del corto plazo. La producción output es función, depende de los niveles de trabajo dado el capital. Vamos a representar ahora en la parte inferior las funciones del producto medio y marginal del trabajo, también funciones continuas Lo hemos adelantado también anteriormente, aunque eran con datos discretos en la tabla, pero veíamos que el producto marginal puede crecer, alcanza un máximo, decrecer, incluso toma valores negativos. Y el producto medio crece, alcanza un máximo y decrece, pero siempre
valores positivos, por eso la función que tenemos en rojo está por encima del eje de abscisa. Otra idea ya importante que vemos ahora, ya trabajando con estas funciones continuas, para ver la relación que hay entre la función del producto total, que está en la parte de arriba, y las funciones del producto medio y marginal, que están justo debajo, es el comportamiento de la función del producto total. Todo el mundo puede observar que la función de producción total crece hasta alcanzar su máximo, pero crece a dos ritmos diferentes. Todo el mundo puede observar que hay desde el origen de coordenadas hasta el punto de inflexión tiene una forma convexa y desde este punto de inflexión hasta el máximo tiene una forma cóncava, es decir, el crecimiento del producto total es a dos ritmos. Es decir, para niveles de trabajo desde 0 hasta L1, la producción total crece a una tasa creciente. Y eso lo sabemos observando el comportamiento del producto marginal, que es creciente. Es decir, en las etapas tempranas de la producción, cuando se pueden los trabajadores especializar, además coordinar, recordamos que estamos incorporando trabajadores adicionales a un capital que es fijo. Entonces, como hemos adelantado, en las etapas tempranas de la producción, en este caso desde 0 hasta LS1 unidades de trabajo, se pueden conseguir la llamada sinergia, es decir, que dos trabajadores producen más del doble, 3 más del triple, en definitiva, rendimientos crecientes de la producción. Gráficamente nos encontraríamos con una función del producto total que tiene forma convexa, el producto total crece a una tasa creciente y el producto marginal, que es su derivada, crece, es positivo y creciente. Entonces, resumiendo, podemos observar que en esta primera etapa de crecimiento de la función del producto total, las variaciones en el nivel, las variaciones porcentuales en el nivel del factor trabajo llevan a variaciones porcentuales mayores en la producción. Entonces recordamos que variación de Q partido variación de L es el producto marginal del trabajo, que es en realidad la pendiente de esta función de producción total. Todo el mundo puede ver que la pendiente del producto total es variación del eje vertical dividido por variación del eje horizontal. En definitiva, el producto marginal es la pendiente del producto total. Y desde el origen de coordenadas hasta el punto de inflexión, desde 0 hasta L1 unidades de trabajo, la producción total crece a una tasa creciente. Y eso se observa con este producto marginal que es creciente. Por lo tanto, el producto marginal del trabajo alcanza su máximo en ese punto A, punto de inflexión de la función del producto total. Ahora podemos observar que a partir del punto de inflexión la producción total de la empresa sigue creciendo, pero ya crece a una tasa decreciente. Entonces, a partir del punto de inflexión, el crecimiento de la producción total hasta llegar al máximo, la producción total crece, pero a una tasa decreciente. Eso lo sabemos viendo cómo el producto marginal es decreciente, pero positivo. Entonces, resumiendo, la función de producción total, su segunda etapa iría desde el punto de inflexión hasta el punto C, que se le conoce como máximo técnico. En definitiva, esta segunda etapa de
crecimiento del producto total se corresponde con un nivel de trabajo de L1 hasta L3. Se puede observar que cuando la función de producción total alcanza su máximo, el máximo técnico, el producto marginal del trabajo es igual a 0. Si el producto marginal, la función que tenemos aquí abajo, es la derivada del producto total, recordamos que esa es la condición de máximo, primera derivada igual a 0. Entonces, si en la etapa primera de la producción de 0 a L1 la producción crece a una tasa creciente, es decir, el producto marginal del trabajo es creciente, a partir del punto A, del punto de inflexión hasta el punto C, la función de producción crece a una tasa decreciente, el producto marginal es decreciente y positivo, y eso se puede observar viendo cómo para niveles de trabajo de L1 a L3 la variación porcentual en el nivel de trabajo lleva a una variación porcentual menor en la producción total. A partir ya del nivel de trabajo L3, la función de producción total empieza a caer, por lo tanto el producto marginal es negativo. Eso también lo hemos visto intuitivamente en las diapositivas anteriores. Ahora vamos a ver en la parte de abajo cómo se relaciona el producto marginal del trabajo con el producto medio. Podemos observar que cuando el producto medio está en su máximo, en ese momento es cortada por la función del producto marginal. La podemos llamar punto B. Se puede observar que siempre que el producto medio va creciendo hasta alcanzar su máximo, el producto marginal del trabajo crece y es mayor. Vemos que esta función va siempre por encima del producto medio. Ese momento en el que coincide el producto medio del factor trabajo con el producto marginal del trabajo, el máximo del producto medio del trabajo, se le conoce como óptimo técnico. Para saber cómo se relaciona el producto medio con el producto total, lo que hemos hecho es trazar un radio vector desde el origen de coordenadas hasta que sea tangente con la función del producto total. Y en ese momento me está dando también en el punto B, en la función de arriba, el óptimo técnico. En este caso para L sus 2 unidades de trabajo. En definitiva, y resumiendo, vamos a concluir en primer lugar que a partir del punto en el que la curva del producto total del trabajo alcanza el punto de inflexión, punto A, la curva del producto marginal empieza a ser decreciente, comienza a operar la llamada ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, a partir de este punto A empieza a operar la llamada ley de los rendimientos decrecientes. En segundo lugar, otra conclusión que necesitamos recordar es que la curva del producto medio es cortada en su punto máximo por la curva del producto marginal, en este punto B óptimo técnico. También el máximo del producto medio se alcanza cuando un radio vector trazado
desde el origen de coordenadas es tangente a la curva de producto total, punto B. En cuarto lugar, cuando el producto total alcanza su máximo, en el punto C, la curva del producto marginal corta al eje de abscisas. El producto marginal es igual a 0. Finalmente, si asumimos cambios infinitesimales en la producción y en el factor variable trabajo, entonces el producto marginal del trabajo es la derivada de Q con respecto a L. La ley de los rendimientos marginales decrecientes, que ya hemos adelantado anteriormente, es un concepto típico del análisis microeconómico del corto plazo y establece que si dado el estado de la tecnología en el proceso de producción se añaden más y más unidades del input variable, manteniendo constante el nivel de otros inputs o factores, llega un momento en el punto A de este gráfico en el que los incrementos resultantes en el output o producción total comienzan a disminuir, producto marginal decreciente. La razón de que existan rendimientos decrecientes en el corto plazo es, como sabemos, la presencia de factores de producción fijos con los que tienen que trabajar el factor variable. Si retomamos el ejemplo de nuestra alfarería, pues entonces en una dimensión pequeña, con un solo torno y un horno de capital, un trabajador o trabajadora puede lograr 12 unidades de producto por periodo temporal. 2 trabajadores podrían producir más del doble por la especialización y reparto de tareas, es decir, producto marginal creciente. Pero ya a partir, en este ejemplo, del tercer trabajador o trabajadora, la productividad marginal caería. E incluso, en este ejemplo, una sexta persona haría que la producción total cayese y por lo tanto el producto marginal fuese negativo. Por lo tanto, ¿qué puede realmente hacer un sexto trabajador? Pues quizás servirles cerveza fría y contarles chistes a sus compañeros. Está claro que esta sexta persona no la vamos a considerar en nuestro análisis de la producción. Veamos ahora un concepto relevante también en el estudio de la teoría microeconómica de la producción, que es la elasticidad producto de un factor. Vamos a quedarnos con la elasticidad producto del factor trabajo, que es el factor que hemos considerado variable en este análisis. La elasticidad producto con respecto al input trabajo mide el cambio porcentual en el output ante un cambio en un 1% en el input trabajo manteniendo el capital constante. Es decir, en qué porcentaje cambiaría la producción total de la empresa si aumentásemos en un 1% el nivel del trabajo. La expresión epsilon LQ sería derivada de Q con respecto a L dividido por derivada de L con respecto a L. Esa sería la expresión de la elasticidad producto del trabajo. Recordamos en el denominador, si cambiamos en un 1% el nivel del factor trabajo, ¿en qué porcentaje, numerador, cambiaría la producción total de la empresa? Si ahora nosotros ponemos derivada de Q con respecto a L, multiplicado por la ratio L partido por Q, tenemos que derivada de Q con respecto a L sabemos que es el producto marginal del trabajo por la ratio L partido por Q. Sabemos que Q partido por L es el producto medio, por lo tanto L partido por Q es la inversa del producto medio del trabajo. En definitiva,
tenemos que la elasticidad producto del factor trabajo sería el producto marginal del trabajo por la ratio L partido por Q, o si se quiere, el cociente entre el producto marginal del trabajo y el producto medio del trabajo. Veamos el siguiente ejemplo a partir de la función de producción Codd-Douglas 3 por L elevado a 2 tercios por K elevado a 1 tercio. Sabemos que en las funciones o tecnologías Codd-Douglas los factores aparecen de forma multiplicativa, en este caso L elevado a 2 tercios por K elevado a 1 tercio, y también en este caso concreto va multiplicado por un parámetro 3. Daremos más detalles en los siguientes videotutoriales de este tipo de funciones. Nos piden la elasticidad producto para el input trabajo considerando constante el capital e igual a 27 unidades. El primer paso sería obtener la función del producto total del trabajo. Cómo cambia la producción total de la empresa cuando cambia el trabajo manteniendo constante el capital, en este caso en 27 unidades. Por lo tanto, K se sustituye, ponemos 27 y en definitiva me queda que Q es 9 por L elevado a 2 tercios, que sería la función de producción total o producto total del trabajo. En segundo lugar, hallamos el producto marginal del factor trabajo. Sabemos que la derivada de Q con respecto a L, por lo tanto hay que derivar 9 por L elevado a 2 tercios, pues sería la constante 9 por el exponente 2 tercios por L elevado a 2 tercios menos 1, L elevado a menos 1 tercio. En definitiva me queda una función del producto marginal del trabajo 6 por L elevado a menos 1 tercio. En tercer lugar, necesitamos la función del producto medio del trabajo. Dividimos Q, la función del primer paso, entre L y me queda 9 por L elevado a menos 1 tercio. Y finalmente hallamos la elasticidad. Recordamos que la expresión que hemos visto, una de ellas es el cociente entre el producto marginal del trabajo y el producto medio del trabajo. Y haciendo cálculos nos da 2 tercios. Entonces, se puede observar que coincide con el exponente del factor L. La elasticidad es constante, es decir, en una Codd-Douglas la elasticidad producto es constante y coincide con el exponente. Estamos hablando del factor trabajo, pues 2 tercios. También es importante la interpretación. Sería que si aumentáramos la cantidad de trabajo en un 1%, la producción aumentaría aproximadamente en un 0,66%, manteniendo constante el capital. Veamos ahora, para terminar este segundo videotutorial, las llamadas etapas o fases de la producción. Las tenemos ya delimitadas y las vamos a comentar de manera breve usando la expresión anterior de la elasticidad, producto del factor trabajo. La primera etapa, como se observa en color azul, iría para niveles de trabajo desde 0 hasta L2. Esa sería la primera fase o etapa, para niveles de trabajo desde 0 hasta L2. Esta primera etapa se caracteriza, como observamos, por un producto medio que es creciente. La productividad del trabajo es creciente hasta llegar al máximo. ¿Qué ocurre con el producto marginal? El producto marginal crece y decrece, pero es mayor al producto medio. En relación con el producto total, pues iría desde el origen de coordenadas hasta el punto B. Entonces, la etapa 1 del factor trabajo que hemos representado, que hemos coloreado de color azul, la etapa 1, tenemos producto medio del trabajo creciente, producto marginal del trabajo positivo y mayor al producto medio.
Por lo tanto, el valor de la elasticidad, que es el cociente entre el producto marginal y el producto medio, va a tomar valores mayores a 1. Segunda etapa. La segunda etapa se ha coloreado de color rosa. La etapa 2 del trabajo iría para niveles de trabajo desde L2 hasta L3. Entonces observamos que la productividad o producto medio es decreciente, el producto marginal es decreciente y menor que el producto medio, pero es positiva la productividad marginal del trabajo. Repito, el producto medio es decreciente y mayor al producto marginal. El producto marginal es decreciente y positivo, menor al producto medio. Esa es la segunda etapa de la producción. En la parte de arriba sería desde el punto B hasta el punto C de la función del producto total. Entonces, resumiendo, tenemos un producto medio del factor trabajo que es decreciente, un producto marginal del factor trabajo que es decreciente pero es positivo, menor que el producto medio, por lo tanto el valor de la elasticidad producto del factor trabajo será un valor entre 0 y 1. Finalmente, la etapa 3, que hemos coloreado de color violeta, iría para cantidades de factor trabajo superiores a L3. Aquí tenemos un producto total decreciente, un producto marginal negativo, un producto medio también decreciente pero positivo. Pero principalmente tenemos un producto marginal negativo porque el producto total es decreciente, aunque también vemos que el producto medio es decreciente. El valor de la elasticidad es menor o igual a 0. ¿Por qué son relevantes en el estudio de la teoría microeconómica de la producción delimitar estas etapas? Principalmente, como iremos viendo en los siguientes capítulos, porque dentro de la etapa 2 es donde debe desarrollarse la producción, si el objetivo de la empresa es la maximización del beneficio. Mostramos de nuevo los dos libros de texto que tenemos en la asignatura, donde se pueden ampliar todos los conceptos que hemos estado comentando en este segundo video tutorial.